¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, como todas las semanas a través de Radio Búnker para todo el país, toda la Argentina, desde la costa atlántica. Hoy vamos a tener un tema fascinante. Vamos a buscar y a conocer el origen de la conciencia, la arquitectura del universo, la arquitectura de la conciencia, lo hemos llamado, porque en realidad vamos a descubrir cómo la conciencia le dio forma al todo y dio origen a la creación en sí misma, cosas que, y vamos a tratar temas que ni la física cuántica conoce, ni la medicina, ni la ciencia oficiales logran comprender. Vamos a conocer de dónde viene, qué es el pensamiento, qué es la mente, qué es la conciencia, qué es el espíritu, qué es la materia, cómo todo surgió de un mismo principio, a que algunos llamaban en latín el absoluto, la fuente de vida, el pleroma. Vamos a ver las diferencias, porque todo no es lo mismo. No es lo mismo el espíritu, que el alma, que la conciencia, que el cuerpo físico, que la mente, que las emociones. Bueno, toda esa estructura la vamos a ir descifrando poco a poco a través del misticismo junto a Eduardo Jara. Bienvenido, Eduardo Jara, ¿cómo estás? Bien, buenas noches Maximiliano, buenas noches Gonzalo, que nos acompaña en control, en la operación del programa. Gracias a los dueños de la red que nos venían en el espacio. Bien, buenas noches a todos los televidentes, a los que nos escuchan, a los que nos ven por streaming. La verdad que el tema da para mucho, repasando lo que es el origen del universo, podríamos decir, ¿no? Que todos quizás estamos buscando o por ahí filosofando, quien más, quien menos, ¿no? Ese de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos, de dónde viene todo, dónde surge la creación. Mucha tela para cortar, la verdad, que se nos agotaría, no se agotaría en una hora, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de asomarnos un poco, a darle alguna explicación y que nos sirva a todo y que a la gente también. Y como bien lo decía, el origen del universo, hay es lo que se llama la cosmogonía, porque La cosmogénesis también, sí. claro, porque está la cosmología. Sí, sí. La cosmología es el estudio de los fenómenos físicos, de las leyes físicas del universo, lo que es tangible. Y la cosmogonía son los distintos modelos o métodos para dar explicación al origen del universo. Entonces encontramos que por ahí tenemos mitos que refieren a cómo surge la creación, cómo surge la materia. Tenemos también modelos filosóficos, vamos a ver uno, el caso de Pitágoras. Y después también tenemos los métodos científicos, los modelos científicos que tratan de dar explicación al origen del universo. Y así tenemos el famoso, que todo el mundo conoce, el Big Bang. Esa es la parte científica, vamos a decir, que nos dice que el universo se originó hace más de 3.000 millones de años más o menos, en una explosión. Ahí surge la creación. Y en realidad los mitos o las distintas culturas coinciden en que realmente surge de la nada. Vamos a ver que muchas culturas distintos nombres, claro, distintos nombres para referirnos a lo mismo. Entonces, vamos a hacer hincapié
nosotros aquí ahora lo que es la cosmogonía, así se dice, desde el punto de vista de la cábala, de la cábala hebraica. Entonces, desde la cábala hebraica tenemos un espacio sagrado, absoluto, ¿sí? Es un espacio porque es un espacio en algún lado, es sagrado porque es muy elevado, digno de admiración, de veneraciones, más allá de la mente, más allá del pensamiento, el sentimiento, más allá de todo lo que uno pueda llegar a imaginar, es absoluto porque está en todo, ¿eh? Entonces, esa región muchos mitos también coinciden en que la creación surge de la nada, ¿sí? De la nada, del caos, del no ser, ¿sí? Es lo que preexiste a la existencia. Es algo por ahí un poco complicado, abstracto. Para la mente humana, sí. Claro. Para la mente. Pero vamos a tratar de acercarnos porque en realidad nosotros queremos definir un todo con la mente y es algo imposible. La mente es muy limitada. Tengamos en cuenta que científicamente nosotros vemos la materia y constituye el 5% de lo que existe. Sí, O bueno. sea, la ciencia no puede explicar el origen, en realidad casi nada. Son teorías, como el Big Bang es una teoría que incluso hoy está media caída, porque han surgido otras. Porque el Big Bang, una de las cuestiones que tiene la ciencia es cómo se originó la explosión, de dónde salió la energía para generarse, la explosión, o sea, no lo pueden explicar. Y el 95% de lo que no se ve es materia oscura, que no saben de qué está constituido y dónde está. O el vacío, que no está tan vacío. A eso quería ir, a ese vacío. El vacío que no está tan vacío. Que básicamente hoy, desde lo científico, hay un vacío y también algo está lleno, que es lo que vemos, que es el 5%. Claro, que en realidad, reitero, ¿no? El concepto de que ese vacío parece que no está vacío. Claro, o sea, realmente, más allá que es lo increado, como llamaban ellos, los místicos. La luz increada. La luz increada, hay una oscuridad, y la oscuridad por sí misma existe, o sea, tiene que haber, dentro de todo hay algo inexistente, digamos, pero que preexiste. Una protoexistencia. Claro, sí. Y ahí entraríamos la cosmogonía cristiana, que Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Y eso es lo que hablaba Pitágoras. Y Pitágoras él hablaba de la concepción del universo, del origen. Me pareció tan didáctica porque en realidad nosotros, y volvemos, mirá lo que es Maximiliano, la cuna del conocimiento. Porque en realidad repasando los temas, la cosmogonía, nos remontamos a los griegos. Sí. Nos remontamos a los griegos. Los griegos, los hindúes, mismo los egipcios, ya conocían esto. Sí. Pero ahora los científicos están ahí como buscándole las comprobaciones. Y de cambiarle el nombre. Y cambiarle el nombre, por supuesto, los términos, que en realidad, como decíamos, distintos términos que aluden a lo mismo, ¿no? Sí. Nosotros hablamos de un absoluto, y bueno, para ese absoluto... Que sería el punto en este caso. Claro. Los otros culturas, por ejemplo, los hindúes les llamaba Brahma. Uh-huh. Para los hindúes, Brahma era el absoluto, era de donde emanaba todo. Para los que son, fíjate vos, la cultura egipcia es Atum. Cuando uno dice Atum-Ra. Atum-Ra. Uh-huh. Que muchos rinden culto a Atum-Ra. Atum es la representación de ese mismísimo absoluto. Sí. Entonces, me gustó mucho lo de Pitágoras porque, la mónada, fíjate vos, la mónada también hace referencia a ese vacío, a ese absoluto, a esa energía primordial de vida, de donde se origina toda la creación. Y fíjate vos, porque en la concepción pitagórica nos dice que el universo está formado por los números y la geometría. Sí. Que todo, y ahora las culturas también, y los científicos, recuerdo la teoría de las cuerdas, la secuencia de Fibonacci, que hablan del número pi, que está representado en todo. Entonces, Pitágoras, estamos hablando del siglo V a.C., y recién ahora los científicos van atrás
de todo aquello, tratando de comprobar lo que los filósofos de antigua data ya conocían, ya sabían, ¿no? Bueno, por eso hoy la ciencia no puede explicar qué es la mente, qué es la conciencia, qué es la salud, qué es la enfermedad. O sea, cómo se forman las moléculas. Hay un montón de teorías, pero bueno, nosotros estudiamos a veces cosas... ¿Cómo se forma la materia? La materia, ¿no? ¿Y qué es? Porque en realidad, dentro del concepto que nosotros tenemos, no existe la materia, existen diferentes estados de la energía. Claro, y qué tipos y subtipos de energías. Pero la materia es un concepto abstracto que la ciencia utiliza, que a mí me tocó estudiar en la universidad, no tiene una definición clara, y no saben qué es. Que también hace lo que es la realidad. Porque en esto que vamos a ver, surge la pregunta, ¿no? El interrogante, ¿qué es la realidad? Sí. ¿La realidad es lo que vemos o realmente existe hay algo realidad alterna, claro, original? O por ejemplo, nosotros aquí con nuestras limitadas facultades vemos alto, ancho, profundidad, 3 dimensiones. Lo cual no quiere decir que no haya más dimensiones, mundos, que ahora vamos a ver y ya vamos a entrar a desglosar porque se nos va a pasar la hora. Sí, en la placa 3, pasate la placa 3, la que es rectangular, ahí es. Bueno. Vamos a empezar desde arriba, que hablabas del absoluto. Digamos como esa fuente, como ese sol. Bueno, un poquito sobre Pitágoras y hablando de los números, porque ahí donde veíamos el círculo, hace las veces del 0. Sí. Entonces, el punto hace las veces de 1. Entonces él dice que, y es la mónada del 1, el primero. El primero. Del primero, del 1, surge la dúada, que son expresiones o terminologías divinas. Divino digo por la elevada frecuencia de los términos a los que nos estamos aludiendo. Está más allá del tiempo, del espacio, más allá de la mente, lo que citabas vos. Del 1, el punto, sale el 2 y trazan la línea. Después con el 3 hacen el triángulo. Sí, bueno, es el origen del todo, el triángulo que lo vamos a ir viendo. Claro, bueno, que lo vamos a ver. Y del triángulo, un punto más, sale el 4. Y de ahí vamos a ver cómo se fueron los 4 elementos, que también tiene que ver con lo que es toda la creación. Acércate un poquito más el micrófono así. Dale. Que también tiene que ver con la creación. Y lo que él decía, que a mí me llamó poderosamente la atención, vieron que se dice el número 10 es cabalístico, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Las 10 emanaciones divinas para la cábala hebraica, ¿viste? Él decía 1 más 2 más 3 más 4, 10. Y 10, el 10 que es tan mítico, tan cabalista, 10 son los dedos de las manos, 10 son los dedos de los pies, tiene mucho sentido, es el hombre dentro del universo. El 1, como el hombre, y el 0 como ese universo, como ese absoluto, ¿no? Porque vamos a ver que cuando uno cree que está separado del todo, en realidad es un universo. Y vamos a ver qué es lo que se sucedió para que nosotros nos separáramos del todo. Entonces, me pareció tan linda la didáctica de Pitágoras, ¿sí? Entre otras cosas, a Pitágoras le debemos también. ¿Y qué nos llega a nosotros de Pitágoras? El teorema. El teorema es el único que conocemos en la escuela. Claro, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y, o sea, pura teoría abstracta. ¿Y dónde está la concepción cosmológica del universo, las ideas? Me recuerda que para Platón la mónada eran las ideas. Por eso Platón hablaba de el mundo de las ideas. Y él hablaba de como decimos, del absoluto, del pleroma, de Brahma, de Atum, de aquello inmanifestado. De Agnostosteo lo llamaba el Dios manifestado. Agnostosteo, ¿no? Tantos términos para referirnos, por ahí uno de los autores gnósticos le llama aquello, porque es indefinible realmente para la mente humana. Entonces, de ese absoluto, yendo ya a lo que es la cábala hebraica, ¿sí? Se divide en 3 regiones. La primera es el Ain. Sí. Ain es el inmanifestado, es lo que estamos hablando de el vacío, la no materia, la nada. El centro de esa esfera. Claro, la nada. De esa nada que es en sánscrito, el Ain quiere decir ojo. Y yo lo relacioné, ¿viste? Cuando está el triángulo y el ojo en todo. Sí, el ojo de Aurus. Sí. El ojo de Aurus, ¿Tendría algo que ver? Mirá que todo está relacionado. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro y hemos perdido el conocimiento y la sabiduría de cosas tan trascendentales. Bueno, después surge del Ain el Ain Sof,
Sí, otra región. En esa región la primera manifestación, que ahí lo estamos viendo los cosmos, la primera manifestación en el Ein Sof, y de ahí surgen los tres principios que dan origen a toda la creación. Cuando nosotros hablamos de los tres principios nos estamos refiriendo a luz, calor y sonido. Y fijémonos, Maximiliano, que tanto se habla de que la ley del tres crea. Por ahí uno de los autores, también filósofo griego, volvemos sobre Grecia, perdón que sea, vuelva reiteratorio con esto, pero ellos tenían todo el conocimiento. Y los griegos se pusieron a buscar cuál era la sustancia del universo. La sustancia es lo que subyace a todas las cosas. Entonces, la sustancia para algunos, por ejemplo, era el agua. Y fíjate vos que el agua, me quedo con esta concepción del agua, porque el agua tiene 3 átomos. Sí. H2O. Sí. Y 3 son los principios de la creación. Sí, sí. Y si vamos a las galaxias, al macrocosmos, los científicos, esto de ciencia, esto para ir a corroborar con algún libro científico, algún medio, el universo, la gran mayoría de la composición es de hidrógeno. Sí. Es un gas. Y descubrí que también el hidrógeno tiene estado gaseoso, líquido y sólido. Y en mayor parte ese hidrógeno, después surge la creación o la materia, como nosotros somos 70-80% de agua, ahí está la sustancia que decían algunos. Para otros filósofos era el arché, le llaman, ¿no? Esa sustancia primordial, o el hiperión, le decían algunos griegos también, refiriéndose, pero más conocido para nosotros, el éter. El éter. ¿Sí? Primero surge el prana. Claro. El éter, o sea, dentro de la creación, la energía vital es del prana. Después viene el Akash. El Akash. Que es un éter. En Que realidad es el principio del éter. puro. El Akash es el principio del éter. En realidad, entre el Akash y el prana es una diferenciación de energía, de vibración, pero es lo mismo, es la misma fuente de vida. Sí, tal cual, tal cual. Y es el Akash ese que vemos el cielo azul. Ese cielo azul que compenetra todo el espacio infinito, ese es el Akash. Nosotros lo vemos azul. Después las distintas vibraciones del éter, sí, crean los elementos. Ahí están los taduas. Claro, los taduas, la palabra tadua se define como vibración del éter. Entonces el éter en estado gaseoso es Vayú, en estado ígneo es Tejas, en estado acuoso es Apas y en estado sólido es Prithvi. ¿Sí? Las distintas vibraciones del éter van creando los elementos. Pero a partir de esa mónada, de ese Ein Sof, surge el sonido, la luz y el calor. Son los 3 principios, tiene que haber, para que haya creación, tienen que existir al unísono, a la vez. Bueno, para ello, ahora sí vamos ordenando porque esto es bastante complejo. Existe primero una mónada primordial, que hablaba Pitágoras, que es el absoluto. Ese absoluto tiene 3 partes, y de esas 3 partes, que los nombró, surge una energía, que es el prana, que es una energía vital de todo lo que existe. Del prana, el prana mismo se altera, digamos, vibracionalmente, y surge el Akash. Que de ahí surge los famosos los archivos acásicos, que en realidad a veces están muy mal entendidos. Los archivos acásicos son una energía que existe en el cosmos, donde se graba todo lo que existe en la naturaleza. Todo está impregnado como una cinta magnética. Es la memoria de la naturaleza. Es la memoria de la naturaleza. Una persona consciente, con cierto grado de conciencia, puede penetrar en esos estados, esos niveles de vibración muy elevados, y puede extraer información de ahí. También hay fenómenos que se dan físicamente, y esto está muy demostrado, hay muchos casos, donde esa cinta magnética se logra ver en el físico. Por ejemplo, ha pasado en bosques o en ciudades medio abandonadas, donde hubo guerras. Ha habido gente que han visto como si estuviera reproduciéndose en un cassette la guerra, y están viendo a los soldados peleando en un momento y entran y se desaparecen de la nada, pero es como que se reproducen secuencias, porque la energía es muy densa en esos lugares, del mismo Akash.
Sí. Todo eso está impregnado, cada cosa que decimos, hacemos, queda grabado ahí, en la memoria de la creación. Y después surge, de ahí surge el éter. En la calle hay un éter puro, ese éter, esa calle se diferencia, se forma el éter, que es una energía prematerial, para entender, es cosa que la física todavía no entiende, y ahí se forman los elementos. Que los científicos, que los filósofos de Grecia ya conocían estos elementos. Sí, los egipcios, los mayas. Todo está menos documentado. la ciencia oficial. La ciencia oficial, si me permiten la expresión que va detrás de lo que ya los sabios sabían, tratando de comprobar lo que ellos ya sabían y que habían comprobado individualmente. Es más, si nosotros logramos también trascender lo que a nosotros se nos aparece como realidad, lo que nosotros consideramos que es la realidad, vamos a ver que en los distintos mundos no existe el tiempo. No, por ejemplo, el tiempo no existe. Pasado, presente y futuro es una misma cosa, ¿no? Es lo que llaman la eternidad y forma parte de otras dimensiones, de otros mundos. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos hemos separado tanto porque ¿qué somos nosotros? Nosotros somos parte de aquel mismísimo sagrado espacio abstracto absoluto. Brahman, Atum, éter, lo que hablaba, de esas vibraciones, de eso. En un día cósmico le llaman los hindúes, los orientales, de ese absoluto emanan millonadas de chispas, ¿sí? Como en el fuego. Claro, millonadas de chispas virginales a ocupar un lugar en la creación, a hacer conciencia. ¿Por qué? Porque el absoluto, donde estábamos como chispas, formando parte del todo, del universo, nos dicen los autores gnósticos, éramos felices, pero sin embargo no éramos conscientes de esa felicidad, ¿no? Es como el pez que se desenvuelve en el agua, que sabe que nada, pero no es consciente del agua, del medio donde se desenvuelve. Igual que los pájaros que vuelan, no son conscientes del medio donde se desenvuelven, del vuelo en el aire, y otras tantas cosas. De la misma manera, nosotros no somos conscientes de muchas cosas. Otra de las acepciones del absoluto, del universo, ahora las teorías más modernas, Maximiliano, le llaman el campo cuántico. Bueno, sí, a eso íbamos, porque cuando hablamos de Lacage, es la famosa latiz que hablaba Jacob Greenberg, un gran médico que desapareció, un científico mexicano. Mexicano que desapareció en el año 94 por hablar de estas cuestiones. Él hablaba de una energía que nos unificaba. En realidad, vuelvo a repetir, él no descubrió nada, él logró darse cuenta, desde lo científico, poder explicar esto. Ciertos fenómenos que parecían increíbles, ¿no? Materializaciones y cosas. Materializaciones que logró medir incluso a nivel neurológico entre personas y se dio cuenta que había una conexión universal entre las personas. Por ejemplo, uno de los eventos que él comprobó es que si Eduardo y yo estamos meditando juntos, Eduardo se va acá a la China y yo me voy acá a Francia, cuando a mí me impactan ciertas angustias, dolores o me generan algún estímulo, en Eduardo se puede medir el efecto como si lo estuviera viviendo Eduardo, porque quedamos conectados. La conciencia queda conectada, está unificada a través de un campo universal donde esa información pasa. Eso lo llamó la latiz, que había un campo que nos unificaba. Sí. En realidad él le llama como una red. Una red. Una red neuronal una red de información. Una mente. Una red de una gran mente. Sería. ¿Qué es Lacage? Claro, una gran mente universal, una red de información, de datos, de sabiduría, a la cual se podía extraer información. Podemos acceder todos. Uno podría extraer. A lo cual podemos acceder todos, Maximiliano. Sí, totalmente. Pero, bueno, vamos a ver. Y se accede a veces accidentalmente, a veces a un inventor en un estado meditativo, de reflexión, accede y le viene una idea y esa información baja. Y el fenómeno que acabas de describir le llamaba potencial transferido. Sí, potencial transferido. Potencial transferido, de que uno sentía lo que el otro sentía a grandes distancias, estando separados. Sí, porque en realidad la distancia, como decís vos, y el tiempo es no existen. No existen. Claro, es otra ilusión del yo. Es una ilusión. O del ego. Del ego. Del yo o del ego.
Entonces sigamos con lo nuestro. Estamos hablando de la Trinidad. Claro, y de cómo se desprende toda la creación a partir de esos tres principios. Y ahí quiero hacer hincapié también en la cosmogonía cristiana, judeocristiana, donde nos dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Es una vibración. Sonido. Claro, el sonido. Entonces, del sonido de esa vibración extraemos que toda la creación, absolutamente toda, son parte de distintas vibraciones en estados diferentes. Fue la forma filosófica de explicar esto. Sí. De explicar esto. Claro, la vibración junto con la luz y junto con el calor hacen a esta creación o a las distintas condensaciones sucesivas de materia. O sea, ¿por qué digo esto? Por eso Einstein hablaba mucho de la relatividad, ¿no? Y él hablaba de la masa, de la energía, porque en el absoluto es pura energía. Bien decías vos, es éter puro, es energía pura. No hay materia, es pura luz. Luz increada, es algo extraordinario, muy elevado. La frecuencia de vibración es extraordinaria. Es paz, amor, absolutos. Es lo que le llaman el pleroma, en la concepción cristiana, que el pleroma es plenitud. Plenitud. Cuando uno dice, está en la plenitud, está en el todo, está con todo, tiene todo. Entonces, el pleroma, estamos hablando de unos estados muy elevados, ¿no? De frecuencia vibratoria también lo llamaban altísima. la morada de Barbelos. Jesús lo llama decía, yo vengo de la morada de Barbelos. Sí, bueno, ese maestro nos enseñaba a despertar conciencia para que nosotros veamos realmente la realidad como es. Y no como creemos que es. Bueno, entonces se crean esos tres principios que son como que rigen toda la creación y todo está sustentado en tres. Incluso los 5 elementos platónicos que dan forma a la materia, el cubo, el triángulo, todo eso, si uno reduce al cubo, lo va a reducir siempre en un triángulo. Todo se reduce a un triángulo, es universal porque tiene esos tres principios que genera hasta la forma. La forma triangular no hubiera forma. Y de ahí viene el triángulo y el ojo en el medio. Sí. Que es el que todo lo ve, o sea, haciendo alusión a que todo está a la vista, pero que nosotros no lo vemos a causa de la ilusión, reitero el concepto, a la cual nos tiene sometido el yo, el ego. Una vez que ese triángulo se forma, después se forma como un orden en el cosmos, como que se empieza a ordenar esa energía, y ahí es que surge la ley del 7, conocida. Sí. Me recuerda la ley del 3, y así tenemos Krishna, Vishnu y Shiva, por ejemplo, Luz, Calor y Sonido ya dijimos, Keter, Chokmah, Binah en la cultura hebraica, la Kabbalah, tenemos a Isis, Osiris y Horus, otros 3. Fijémonos que el 3 no solamente es de una cultura o de una escuela, sino que muchas filosofías de escuela lo receptan, esa tríada, ¿no? Principio. O en el cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Lo más quizás conocido para muchos, pero el 3 está presente en todo. Entonces, a partir de ahí empiezan las distintas condensaciones sucesivas. Ordenadas. Claro. Ordenada en 7 frecuencias. Claro, viene la ley del 7, que es la que ordena, 7 días de la semana, 7 logos planetarios, 7 inteligencias superdivinas principales que ayudan en la conformación del universo, en la organización, en el orden. Constantemente en la Biblia. Las 7 sorprenden al Apocalipsis, siempre las aparece. 7 plagas. Las 7 plagas siempre aparece, pero haciendo referencia más esotérica que concreta. Pero aquí quería decir que el 7 y el 3 suman 10, que es lo que hablábamos al principio. Volvemos sobre lo mismo. El 1 en el absoluto. O sea que el 10, digamos que le da orden a todo. Por eso Pitágoras que decía que esa mónada se expandía hasta el 10. Porque le da orden a todo esto, el 10.
7 días de la semana, 7 notas musicales, que también hacen la vibración, porque vemos en los distintos órdenes de mundo, que lo trajimos para ilustrar, más que nada, ¿no? Porque en realidad y en síntesis, como dijéramos en algún momento, todo es parte de todo, en distintas frecuencias. Claro, el origen es el mismo. Todo es parte de todo. Se va diferenciando tanto lo que es macrocosmos como el hombre en sí. Sí, sí. Pero la esencia, la fuente, en la siguiente plaquita, si la tenés la última se ve más claro en esa, ¿ves? Claro, ahí están los órdenes de Se ve mundo. como el hombre se creó en 7 niveles y el universo se creó también en 7 niveles. Fíjate vos qué paralelismo, ¿no? Y ahí vemos, por eso la cosmogonía cristiana dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, lo que nosotros estamos hablando del absoluto, del pleroma, Tum, Brahma, es todo como si fuera el Dios, lo que la escultura le llaman el Dios, lo incognoscible. Y fijémonos que hay un paralelismo entre... Y ahí nos viene una de las leyes herméticas, ¿no? que nos hablaba Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces nosotros vemos que a nivel macrocósmico, en lo grande, están los distintos órdenes de mundo. Pero esos distintos órdenes de mundo también tienen una correlación en cada uno de nosotros. O sea, hay un paralelismo y hay una presencia, existencia real de cada uno de nosotros en cada uno de los órdenes de mundo. Bueno, nosotros de todo esto conocemos solamente el cuerpo de carne y hueso, que es el cuerpo físico, que es el que andamos. Por eso reiteramos lo limitado que estamos, Maximiliano. La verdad que es de alguna manera un poco triste de no ver más allá de la nariz. Perdón la expresión. La ciencia llegó a entender, hoy a conocer el cuerpo vital. Sí. Que lo llaman aura o cuerpo bioplasmático. Claro. Pero hasta ahí llega. Con la famosa cámara Kirlian, que han podido fotografiar, ¿no? El aura. Ciertas capas del aura. Pero es algo más complejo, es un cuerpo. Un cuerpo que tiene una anatomía, tiene los éteres adentro. Pero aparte, todavía no entramos en la composición interna, que bueno, este cuerpo está constituido por un físico, la materia. Tiene agua, tiene presente los 4 elementos, tiene luz, calor y sonido, como decíamos. Tiene presente también las distintas expresiones, digamos, de lo que ahora se está estudiando mucho, lo que es la física cuántica, que ya, y reitero y vuelvo sobre mis pasos, los griegos ya lo conocían. Sí, totalmente. Allá también por el siglo 5, 1 antes de Cristo, ya Demócrito de Abdera o Leucocito eran 2 filósofos y matemáticos griegos, ¿sí? Que a los que la ciencia les llama los padres del atomismo, del átomo, de la física cuántica. Y un día uno de ellos se levantó y dijo, no, pero esta materia tiene que ser subdividible y subdividir en partículas más pequeñas. ¿Qué es lo que estudia la física cuántica? Las partículas más pequeñas, ¿sí? Por eso digo, nosotros estamos con este cuerpo físico, tiene órganos, ¿sí? Tiene moléculas, pero si nosotros lo vamos y lo pudiéramos subdividir, también este cuerpo físico, como toda la creación, Maximiliano, no es solamente exclusivo de eso, estamos refiriendo a la parte humana, pero también está presente en todo, ¿no? Las moléculas... los cuerpos vivos, las células, los tejidos, los músculos, las células, las moléculas, los átomos, y ahí también está la estructura del átomo. Claro, lo que sucede es que, digamos, en las células, que es la unidad funcional del cuerpo orgánico, así se define, digamos, le da forma al cuerpo, a los tejidos, después se forman los órganos, pero las moléculas, ya los átomos, el ADN, está entre una cuarta y tercera dimensión, está entre el cuerpo vital y el cuerpo físico, o sea, están en esos niveles de materia y energía. Y ahí están en ese punto, claro, donde ya el ADN es parte ya vital. Y ahí da respuesta a la constitución interna del hombre, porque tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital que
es el doble del físico. Tanto el cuerpo astral como el cuerpo mental son de naturaleza molecular. Claro. ¿Viste? Y ya después el cuerpo causal y el cuerpo búdico son de naturaleza electrónica. Está constituido por la parte más pequeña. Y ya el cuerpo ádmico es pura energía. Es luz. Claro. Es luz, es Akash, para que se entienda. Claro, es prana, es luz. Es parte de aquello. Y es conciencia, de ahí viene la conciencia. Claro, bueno. Es conciencia, cómo la conciencia va generando todo este patrón de manifestación hasta llegar acá. Pero es la, digamos, la arquitectura de la conciencia. Sí, porque humano. Es la creación misma. Porque fíjate vos, en un momento estábamos hablando y citábamos a los filósofos griegos de la sustancia, hablamos de la sustancia, de lo que subyace, y los sabios de la antigüedad y ahora algunos neurocientíficos, ¿no? Están hablando de que todo es conciencia. Entonces, ¿y qué es la conciencia? La conciencia, eso no saben todavía. Claro, no bueno, pero lo están buscando, en los laboratorios, creo que llegaron a la quinta. Hoy reconocieron ya, hoy en la actualidad reconocen que la mente no es el cerebro, que es algo fuera de la mente, pero no saben ni dónde está ni qué es. Claro. Porque ya han hecho comprobaciones que el cerebro es una máquina nada más, que hay algo que piensa fuera del cerebro. Hay algo que siente fuera de del cuerpo. Sí, hay algo más allá. Pero no pueden explicar lo que serían estas capas que estamos hablando. Claro, exactamente, porque cuando uno dice, bueno, uno es uno de los principios herméticos, todo es mente, ¿no? Mentalismo, pero fijémonos y démonos cuenta, Maximiliano, en un momento de mucha concentración, de mucha ubicación, nosotros podemos observar el pensamiento. Sí. O sea, hay algo aún más allá del pensamiento. Está quien piensa. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si yo puedo hablar y puedo pensar y puedo ver mi pensamiento, entonces no soy el pensamiento. O hay algo que está más allá del pensamiento que me hace dar cuenta que estoy pensando. ¿Me hago entender? Exactamente, sí, hay otra capa superior. Claro, entonces, que me hace dar cuenta que estoy pensando el pensamiento. Bueno, son entonces, 3 capas. Eso que está más allá de la mente, eso es la conciencia. Sí, eso se logra a través de estados meditativos elevados. Claro, o la integración con el todo. Porque a eso queremos ir, que este tema nos sirva para todos y realmente alcanzar aquellos estados de pleroma, que posiblemente uno los pueda llegar a alcanzar, pero así como ráfagas, así como una brisa de verano, pero mientras en nosotros exista el yo, exista el ego, no vamos a poder llegar a ese pleroma de una forma permanente o continua, o lo que los orientales llamaban la iluminación. Sí, porque según los orientales, la ciencia mística nos dice que tenemos un agregado psicológico a toda esa estructura, o sea, se contaminó. Tenemos un virus incorporado que nos impide conectarnos con la parte más superior de todas estas capas, que es el ego. Claro, que es una creación humana, no es de parte de todo el sistema que estamos describiendo. Que no es el ego de la psicología tradicional, es una estructura psíquica tampoco, más profunda, más completa en su estructura. Vinimos a una creación, transitábamos tratando de hacer conciencia de todo lo creado, de las distintas experiencias, porque la conciencia se adquiere a través de la vivencia, a través de la experiencia, a través de la vida. Nosotros para despertar conciencia no necesitamos hacer ayunos indefinidos, o irnos a una caverna, o aislarnos del mundo. No, la conciencia la vamos a hacer aquí y ahora. No necesitamos fórmulas sacramentales, sino solamente ubicarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es tan simple que de tan simple lo han complicado. Porque fijémonos, ¿cuál es la diferencia entre el todo y cada uno de nosotros? ¿Cuál es la diferencia? En los distintos estados de vibración, nada más. Ahora, el yo, el ego, tiene una vibración muy baja, Maximiliano. En el ego está el odio, el rencor, la ira, la violencia.
Todo ese tipo de cosas son el odio, no sé si lo dije. Todo ese tipo de vibraciones son muy densas y nos alejan de la creación. Por eso a veces hay gente que dice, bueno, cambia tu vibración y vas a Claro. subir. Vas Ahora a subir, que- podés subir, pero hay algo que te está tirando hacia abajo. Claro, claro. Sí, sí. Aunque yo tenga la intención a veces de meditar, llega un punto que no puedo acceder a otras capas porque tengo algo atado, Sí, como sí. tengo cadenas, Como un ancla. un ancla que es el ego psíquico, está en mi psiquis. Aparte, fíjate vos que el sistema ya conspira, porque desde que nacemos ya nos separan del todo. O sea, el gran error que cometemos todos, la ciencia, los estudios, al separarnos del todo. ¿Sí? Cuando estamos inmersos y formamos parte de todo. Por eso es el universo, por eso el sistema, tampoco nos voy a contra el sistema, pero conspira con que tengamos esa individualidad. Apenas nacemos nos ponen un documento, un nombre, ¿sí? Somos parte de un país, una ciudad, una provincia. ¿Y cuál es la diferencia con otra ciudad, de otro país, el mundo? ¿No somos todos parte de todo? Me pregunto. Sí, sí, sí. Pero Obviamente. el ego de cada uno tiende, esto es mío, yo soy así, y todo ese tipo de estructuras. Aparte, una de las prácticas, pues no quiero dejar pasar este momento para que podamos empezar a integrarnos con aquello, aunque sea esporádicamente. Una de las prácticas de acceder al todo es el silencio. Sí. Es el silencio interior. Pero ¿qué pasa? Fijémonos que no es el silencio físico, el silencio mental. Es tan difícil, lo que vos citabas, la práctica de la meditación. También Sin hay que silencio callar el no... silencio físico a veces porque no nos Sí. da tiempo para escucharlo. Claro, nos el ruido, distrae. nos distrae el ruido que tenemos adentro. Nos distrae también, pero fíjate vos que hoy por hoy también el mundo conspira para sacarnos de ese silencio. Ujú. Entonces, ¿qué nos brinda? Programas de televisión, programas de distinta índole, noticias, deporte, ahora estamos todos identificados con el mundial, recitales, donde todos van ahí y nos desubicamos, nos perdemos en el mundanal ruido, en el bullicio. Entonces hay que salirse de eso para poder contemplar toda la creación, para poder hacernos parte y sentir lo que se vive en el pleroma, esa paz interior. Por ejemplo, acá en Mar del Plata, ir a la costa, extasiarse con el mar, con la creación misma. ¿Sí? La belleza de la creación es tan hermosa, los detalles que tiene la creación, las manifestaciones de vida en las plantas, los colores que tienen las flores, es tan extraordinario que uno no se detiene a observar esos pequeños detalles porque se nos ha dormido tanto la conciencia, Maximiliano, tanto la conciencia, que no alcanzamos a ver el disfrute de la vida, lo hemos perdido. Yo creo que este tema un poco sirve también para darnos cuenta qué lugar, qué papel jugamos nosotros en la creación. Cuando la cosmogonía cristiana dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y muchos dicen que Dios es un hombre viejo de barba blanca. Lo antropoformizan. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo físico, y entonces Dios debe tener un cuerpo físico. Sí, el dios de los perros es perro, obviamente. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces caemos en esas limitaciones. El sistema conspira bombardeándonos con estímulos para que no alcancemos el silencio. Entonces crecemos porque ya desde chicos nos van incorporando a modelos, a imitaciones. Por ahí leía que hay 3 tipos de individuos. Uno los dormidos, otros los que imitan y otros los que observan. Sí. Y esos que observan y están más cerca del despertar que cualquiera de los otros. Pero para eso tenemos que tomarnos un tiempo, hacer una pausa y empezar a contemplar. Los dormidos es el hombre común y corriente, el hombre máquina que repite, que va a trabajar, vuelve a hacer la rutina y nunca se pregunta nada. El hombre intermedio, que sería el que imita, es el que imita el sistema y por momentos se reflexiona, se cuestiona, pero el sistema se lo come. Y está el otro, el que busca el despertar real, que se hace cuestiones más profundas y quiere ver el tejido interno de todo esto que por ahí Jacobo Grinberg hablaba en algún momento, que bueno, dio el caso de Pachita en México,
que fue un evento para él terrible, de entender cómo una persona de la nada sacaba materia, materializaba órganos, con una persona en un galpón, operaba, metía y sacaba órganos como el corazón, pulmones, de la nada. Y bueno, es esto, porque realmente hay capas de conciencia. Si uno llegara a la calle y tuviera conciencia y manejo de la calle, y como en la calle forman la materia, obviamente uno podría moldear como una impresora 3D de conciencia y materializar cualquier cosa. Eso es lo que hacen los grandes maestros de la humanidad. Claro, lo que tienen estos niveles, lo que se llama, tienen el dominio de las metamorfosis. Claro, pero es algo hasta sencillo de entender desde hoy la ciencia, porque lo que hacen es materializar la conciencia, la energía, darle forma a lo que ya... Lo que pasa es que hay que tener un estado de conciencia tan equilibrado, tan perfecto, tan puro, que lo único que nos puede permitir acceder a esos niveles, la vibración es tan alta, esas capas superiores de lo que es donde está el cuerpo átmico, o vibran esos universos, para nosotros es imposible. Desprovisto o desligado del ego. Sí. Me viene el recuerdo, Maximiliano, por ahí me corregís, si no era Saibaba que materializaba... Sí, Saibaba iba a nombrar también, sí. Materializaba cosas. Sí, él tenía cierto control de estas capas de la energía, de la conciencia. Bueno, yo puedo dar testimonio porque yo he vivido esas experiencias. Yo cuando tenía 16 años viajé al exterior y tuve una experiencia directa de estos fenómenos. Incluso fui sometido a una cirugía psíquica cuando era chico, uno de mis ojos, y viví esas experiencias. Sí. Y ahí se operaba en un galpón, sin anestesia, sin nada. Había cierta higiene, por supuesto. Y bueno, y me acuerdo cuando volví acá a la Argentina, voy al oftalmólogo, que me atendía un oftalmólogo muy importante de la ciudad de Bahía Blanca. Uno de los mejores institutos, que me siguió toda la vida, y saltaron los estudios, no podía entender, la chica del campo visual de esa época, me acuerdo que la secretaria se asustó, porque el campo visual pasó a un extremo, o sea, yo tenía un nivel en el ojo que pasó a un nivel casi muy bueno, la chica saltó de la silla y fue a hablar con el médico, con el director de la clínica, y me llamó. Y me dice, ¿qué hiciste? Me dice el director, el doctor allá. Y bueno, yo guardé silencio, no le había dicho qué había pasado, porque no lo iba a entender. No, hay muchos que no lo comprenden. ¿Qué le iba a explicar? No lo creen directamente. El médico, en ese momento, siendo uno de los cirujanos muy conocidos de la ciudad de Bahía Blanca, uno de los mejores cirujanos médicos, bueno, uno puede dar testimonio que estas cosas existen. Sí, no. Pero bueno, nosotros no estamos en ese nivel, ojalá Lo que pasa es que para el dormido es algo increíble. Sí. Distintos fenómenos que se van procesando a lo largo de la vida, que uno dice, los famosos, como bien vos citabas, me venía al recuerdo los milagros. Los famosos milagros vienen porque hay un acceso a esa red cuántica de información, de energía, de materia, donde si pudiéramos acceder a aquello, y tendríamos el acceso a todo esto que vos estás mencionando, a distintos fenómenos, los registros káshicos, veríamos todas las cosas tal cual es, más allá del velo de la ilusión, del maya a la cual estamos nosotros sometidos, solamente limitados hasta tercera dimensión, ¿no? Podríamos tener más facultades, ¿sí? Ya vuelvo sobre los hindúes. Cuerpo, digamos que tienen facultades que hoy se hablan sobre los chakras, Sí, los famosos sentidos ocultos. Sí, están esas capas. Y que eso es comprobable. Hay gente que lo tiene. Sí. Pero ya científicamente habla de la visión. Se le dio visión remota a la clarividencia. Se la llama así en la ciencia. Sí. Bueno, lo que hablamos de potencial transferido, que es una especie de telepatía. En realidad es esa comunicación a distancia. Algunos científicos lo llaman psicones. Digamos, ellos saben que existe, no lo pueden explicar, pero dicen que de alguna forma cierta energía de mí pase hacia vos, y a eso lo llaman psicones. Mirá, ¿viste? Pero no saben qué es. No. O la famosa, que ahora también está muy en voga y están investigando, la teletransportación.
están haciendo experimentos, ya hubo experimentos. A mí me viene el recuerdo, quizás no sé si la viste, una película Filadelfia. Sí, del barco. La del barco, sí. Hay ahora en Netflix había una serie ya, creo que en 1889, sobre idas y viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. O sea, uno de poder transportarse al pasado, al futuro, Sí, y si después, uno podía entrar en esas telas del Latiz, de la calle, y después accedería a todo. otra serie que se llama El Manifiesto. El Manifiesto está bueno porque es un avión que de repente desaparece. Pasan 5 años, ya lo daban por perdido, y a los 5 años aterriza. Y todas las experiencias ya empieza, porque es una serie, de cómo van interrelacionándose la gente en otro tiempo, ya familias que se han reconstituido, han hecho otra cosa, y vuelven los familiares como si nada. El Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen barcos, Bueno, aviones, y esa interacción pasajes interdimensionales. de todas estas capas y subcapas que existen en la creación, que es conciencia. Como decimos, esta es la estructura, la arquitectura de todo lo que existe y que puede pasar cualquier fenómeno que Claro. no comprendemos. Incluso una vez explicábamos, que un día por ahí lo vamos a tratar, hay una montaña en Venezuela, límite del Amazonas, por allá, con varios países, que nadie puede entrar, que la NASA no puede entrar, que saben que hay algo muy raro, se habla de civilizaciones, de gente extraña que vive ahí, hay testimonios de soldados que han pasado otro portal, que han cruzado un río y han visto a estas personas como si fueran seres angélicos Sí. viviendo De ahí, otro mundo. y ellos le han dicho a los militares, los propios militares contando estos casos, están en evidencia, diciendo retírense, porque si no vuelven, se quedan aquí. Sí, atrapados en el tiempo. Quedan atrapados en esa dimensión. Es una montaña muy extraña que la NASA ha querido entrar y no ha podido aterrizar con los helicópteros. Sí, muchos fenómenos así de los que hoy podríamos decir paranormales, Sí. que con este tema tienen perfecta explicación. O sea, son distintas expresiones o manifestaciones de la gran arquitectura de la conciencia. Como decíamos, la sustancia de toda la creación, lo que subyace, El tema es la que energía de la nosotros conciencia. No podemos acceder, y cuando accedemos lo hacemos accidentalmente, porque un día nos metemos en esas situaciones que a mucha gente le ha pasado, y bueno, ahí ellos traen la experiencia. Es que mientras nos consideremos separados del todo, como individuos, no vamos a poder acceder al todo. Para eso hay que integrarse, para eso hay que compenetrarse, para eso hay que despertar conciencia, porque la conciencia es la que nos va a llevar a esos distintos niveles de vibración, a esos distintos mundos, a interactuar con la materia y energía de una manera más libre. La conciencia Estamos muy tiene condicionados. una existencia real y existe en esos sexta y séptima dimensión. Esos niveles está de vibración. No está en la parte mental, astral, que es la parte más emocional, y la mente común que usamos. Claro, y en nosotros tan solo de esa conciencia universal o de ese absoluto tenemos una chispa. Una fracción. Una Claro. fracción, pero ¿qué pasa? Esa fracción tan pequeña, si nosotros no hacemos un esfuerzo interior para que esa pequeña chispa vaya creciendo, se vaya desarrollando, porque podríamos decir que es el embrión de alma. Lo llamaban embrión áureo. El embrión Claro, de alma, claro. creo que es embrión Sí, áureo. sí, si no me equivoco. Esa fracción, que podemos decir una fracción de alma, Sí. que el alma es del ser, y el ser es lo que llaman los cristianos el espíritu, ¿no? El ser es lo que es parte mismísima de ese absoluto que hablábamos, si nosotros no hacemos un esfuerzo, eso no despierta, eso no espontáneamente que vamos a despertar, no es No, eso así. no existe, ningún maestro lo dijo. Esas son cosas que, bueno, lo dicen la New Age. Claro ningún que maestro en la historia de la humanidad dijo que esto, si no que- se hace que- consciente y voluntario, no se logra. Que por el dogma de la evolución Sí. íbamos a llegar. El dogma de la evolución nos va a llevar hasta un nivel.
Pero después si nos hacemos ese super esfuerzo, como en las notas musicales, que hay un espacio y que hay que hacer una octava, un esfuerzo hacia la escala superior, y nosotros constantemente tenemos que hacer un esfuerzo personal hacia la integración con ese todo, ¿no? Pensamos y consideramos que el gran objetivo de nuestra existencia es volver a casa, porque en realidad es la morada de todos los seres, como vos citabas en un momento, esa morada de Barbelos, ¿sí? Porque el absoluto es el ser de todos los seres. Ahí no hay separatividad, ahí no hay división. Entonces, con pura energía, debemos volver a aquello, pero basta con vernos el estado en que nos encontramos, dormidos y perdidos en la vida sin saber qué, para qué. Siempre propongo en mis clases, no sabemos por qué, para qué, y sobre todo que planteamos, ¿no es cierto?, el gran mal que aqueja a esta humanidad, que siempre a veces parecemos reiterativo, ¿no? Es la ignorancia, pero no la ignorancia como término despectivo, sino como la ausencia del conocimiento de todo esto que estamos hablando. Sí. Que es una realidad, Maximiliano. Sí, es una realidad que, bueno, la ciencia está reconociendo y bueno. Y esa realidad es la conciencia. Exactamente. Y esa conciencia, fijémonos, si nosotros, aunque más hiciéramos una división, hacemos conciencia. Ciencia es una estructura de un conjunto de conocimientos. Entonces, si nosotros estamos hablando de una red de información, de conocimiento, tenemos que acceder a ella. ¿Por qué no accedemos a ella? Bueno, hay otro fenómeno, esto es científico, que dice que nosotros recibimos información. La información viene dada a nosotros a través de los 5 sentidos, ¿viste? Y nos llega al cerebro. Y el cerebro es el que decodifica todas las impresiones del mundo exterior que nos llegan. Ahí leía un artículo neurocientífico, dice que al cerebro le llegan por segundo 11 millones de bytes de datos, de impresiones. De flechas. Claro. Pero el cerebro está tan limitado, fíjate vos, que cuando uno dice wow, tan limitado que solamente procesa 40.000 datos, 40.000 bytes, perdón, de esos 11 millones. Y el resto es como que vemos y no vemos. No solo eso, también crea la realidad, otra. La inventa. Sí. O sea, incluso el cerebro procesa una realidad que la crea en el cerebro y la vemos nosotros. Incluso hay pedazos de realidad que la crea para ajustar la realidad que está viendo. O sea, hoy estaba justamente viendo eso, como movían los dedos la gente y en fracción el ojo humano no capta todo el campo visual. Pero hay un punto donde el cerebro crea el dedo, como que lo proyecta al cerebro, pero el dedo no lo ve el ojo. Como que crea esa falsa realidad. Es increíble lo que hace el cerebro para compensar lo que no puede procesar. Pero bueno, no vemos la realidad, ese es el tema. Me hace recordar que el cerebro la procesa de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Sí, la procesa y la interpreta. Sí. Según nuestras propias experiencias, interpreta lo que nos viene a través de los 5 sentidos. Ni siquiera estamos seguros de que estamos viendo lo que estamos viendo. Parece loco, pero realmente ¿todos lo vemos igual? No, la lógica que no. Ese es el tema, nos vemos la realidad. Claro, y cada uno lo ve. Estamos usando capas inferiores de todo este sistema, y los maestros usan las capas superiores del cuerpo átmico, del cuerpo búdico. Ellos perciben de esa realidad para abajo. Claro, las entonces, cosas como son. Ven este micrófono y ven las capas de las capas de las capas, claro, de la capa de la energía y cómo micrófono se hizo un micrófono. O por ejemplo, podrían ver en este recinto todas las dimensiones al unísono. Sí, los átomos, las partículas. Distintas formas y las expresiones, la energía. Si hay buena energía, como decían por ahora, si hay buena vibra y mala vibra. Si la energía es pura, tiene que ser limpia, blanca. Si la energía es densa, será un poco más oscura. Yo me acuerdo de un vidente, clarividente de la década del 90, unos documentales que veía, me acuerdo que un día él tenía experiencias naturales de chico, ya veía el aura, ¿viste? Sí. Ya lo traería de otra existencia. De otra vida. Y dice que de chico contaba que un día iba a entrar a un ascensor y vio gente sin aura. No. Entonces se asustó y se tiró hacia atrás. Un clarividente de Estados Unidos. Se tiró hacia atrás
y cuando cierra la puerta el ascensor se cae y se corta y mueren las personas que estaban ahí. Y ahí se entendió que, digamos, la falta del aura era sinónimo de muerte. Entonces ellos veían esas capas. Sí, sí, sí. Y a Pachita le pasaba algo similar. Pachita decía de chica a las personas, le decía a la madre, mamá, esa persona va a morir, y morían al próximo día. Porque veían esas capas. Claro, sí, Esa sí, 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 vibración que sí. nosotros estamos viendo el cuerpo nada más. A ver, sin ir más lejos, los famosos sueños premonitorios. Claro. A ver, Sí. es una experiencia que se está dando, Del astral. claro, de la conciencia que verifica en un estado semidespierto, vamos a decir, Sí, despierto semi- totalmente, y percibe. Estás percibiendo el astral, Sí. lo que va a pasar en el físico. Claro, porque, a ver, en la quinta, más allá del físico, del vital, la quinta dimensión astral también se llama de eternidad y no existe el tiempo, está más allá del tiempo. Ahí se resumen pasado, presente y futuro. También se puede soñar uno con que, a ver, ¿qué fue una existencia anterior? También, ¿por qué no? Sí, bueno, eso está también en la acá es propio. Por eso cuando a vos te dicen, no, yo te dio tu recibo acásico, Bueno, disculpen, no, pero sí, bueno, no. tengan cuidado. Sí, Estas sí. son cosas que En a realidad- veces uno lo puede hacer Sí. a través de ciertos métodos, pero si no un maestro directamente Pero- tiene que acceder a la calle. Pero en realidad de todo esto que estamos hablando es para uno. En realidad sí, el problema es que O sea, el hombre es tan débil que busca un intermediario. Sí, sí. Y ese sí, es el sí, drama. sí. Además, O- ante la creación, ante Dios, siempre quiere uno que le diga. O la comodidad, Maximiliano, porque, a ver, no es fácil lo que estamos planteando, el despertar de la No, conciencia. Hay mucha gente cómoda, a mí no me hables de esto, yo estoy bien así, yo soy así, yo soy así. Bueno, es mi naturaleza y todo ese tipo de justificaciones y no vamos a lograr un avance espiritual interno o una superación. Vamos a seguir siempre como somos. O sea, está también en el esfuerzo que cada uno le ponga, ¿no? Sí, sí. Depende, esto es lo bueno de cada uno. Y el llegar al absoluto, al pleroma o a la realidad, como citábamos, y también los hablaban los antiguos griegos, es a través de la divina gnosis. La divina gnosis es el conocimiento directo de la realidad de la verdad a través de la conciencia. Exactamente. Se saca del frasco ilusorio. Claro, de la lámpara de Aladino, claro, siempre por ahí digo. Pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo, decíamos. Nadie va a despertar así espontáneamente, como si fuera una experiencia mística y ya lo ve todo. Sería muy ingenuo de nuestra parte o sería algo muy fácil. Y acá no hay nada fácil. Pero bueno, bien vale el intento de saber por qué y para qué. Exactamente. Y Pero la encontrarle- persona va adquiriendo ciertos pequeños chispazos de Sí, experiencia, sí, por de supuesto. vivencia, y puede comprobar ciertas capas de la realidad real que no vemos a través de estos tipos de conocimientos. Porque como prácticas. decimos en los cursos, el despertar de la conciencia es gradual, es progresivo. No se va a dar, como no me salía la palabra, una epifanía. Una epifanía es una revelación espontánea de la verdad, ojalá, ¿no? Que todos, oh, wow, nos despertamos, ya vemos todo, sabemos todo, quién fuimos, qué vamos a hacer, todo. Sería muy fácil, ¿eh? Y entonces el esfuerzo depende de cada uno, ¿no? De volverse más sensible. Una cosa que nos ayuda mucho es la integración con la naturaleza, porque a ver, la naturaleza es parte de la misma creación. Entonces, en esa integración con el todo, aunque sea por momentos, por chispazos, vamos a tener esas pequeñas comprobaciones, ¿sí? Porque cuando uno se integra con la divina creación, con la madre, lo que es la naturaleza, empieza a sentir una paz extraordinaria, ¿sí? Empieza a sentir un estado de indescriptible, como que no está, como que no es de este mundo. Y eso nos da la pauta de lo que es la conciencia, ¿no? La presencia, el despertar de la conciencia nos va a dar esa real presencia del ser en cada uno de nosotros. Pitágoras decía que el silencio era el camino a la sabiduría, haciendo referencia justamente a esto. O sea,
al silencio para encontrar que se active esa conciencia. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas que decimos en los cursos, el despertar de la conciencia es nada más y nada menos de darse cuenta. Cuando uno se empieza a dar cuenta de ciertas cosas que antes no veía, que se le pasaban por alto, empieza a agudizar los sentidos, empieza a tener ciertas percepciones, estamos en vías de... Sí, son de pequeños ese, chispazos de ese de esa despertar, conciencia. que a veces todo lo tenemos, a veces una premonición, pero como estamos tan dormidos se nos pasa por alto. Sí, sí. O la tomamos como algo común. O las famosas corazonadas, que uno dice, qué tontería, una corazonada. Y lo toma algo como muy, muy liviano, y una corazonada es un impulso monádico. Sí, de intuición, esa intuición. Es un impulso monádico, un cuerpo impulso astral. del ser que nos está quizás tratando de decir algo, pero estamos tan dormidos que... Y volvemos sobre la dormidera, la humanidad está tan cómoda, muchos, es como que, viste, cuando uno a la mañana, un día domingo, y está lluvioso y frío, entonces tiene que hacer un esfuerzo por despertar. Para salir de la cama. Sí, sí, Y yo lo veo muy similar, Sí, sí, es Maximiliano. así, sí, sí. Mientras Mucha otro se gente- levanta a trabajar a las 6 de la mañana y está todo el día tratando de Mucha mejorar. gente cómoda, mucha comodidad en lo que está, en lo que hace, en esa dormidera. También está el miedo a lo desconocido, ¿eh? Por supuesto. Porque, ¿qué nos vamos a encontrar cuando despertemos? Sí, sí, Esa es la pregunta. Dentro de la psicología se han hecho estudios interesantes con el tema de estar salir de la comodidad. Y es como- Generalmente no, el ser humano no. Vos sabés que se han hecho estudios en personas con ratones se han hecho, Sí. personas más deprimidas y se le da a elegir entre un estado de plenitud y algo que le hace mal y eligen siempre lo que le hace mal. Es que se ha producido una adicción, Es una adicción psicológica. hay un deterioro mental en el ser humano que es muy difícil sacarlo a nivel masivo ya. ¿Cómo estamos de tiempo, Gonzalo? Ya estamos... Y creo que sigue ese deterioro, Sí, sí. perdón, para ir cerrando. Sí, sí. Es lo que estamos viendo, Maximiliano, los tiempos que corren, la conciencia se va durmiendo más, y cuanto más nos alejamos de aquello, de la fuente primordial, de esa energía primordial de vida, vamos perdiendo el disfrute de la vida, que es lo que Sí. nos queda. El A contacto ver. con el otro. Ya hoy está mirando cosas que están pasando en el mundo, sobre todo en Japón, donde ya se alquilan amigos, se alquilan estar con alguien, ya no hay ni siquiera contacto físico, hay personas que se juntan y no quieren tener relaciones, pero quieren ser pareja. Sí, sí, no. Ya no tienen hijos y salen a pasear el perro en changuitos de bebé. Estamos Sí, en un sí, mundo no. Hay gente que tiene relaciones con robot, con IA, con una computadora. Ya estamos en un mundo muy complicado. sí, y fíjate vos que qué bueno, ¿no? El desarrollo tecnológico, todo, la IA y todo, pero lo cierto es que tiende a dormir más la conciencia. Sí, sí, es lo que está pasando. Digo, se está desconectando de la vida y nos estamos quedando solos. A ver. Bueno, es uno de los lugares en el mundo donde también hay más suicidios, esos lugares. Voy a con esa citar vida. un pequeño ejemplo, ¿no? Quizás una tontería, pero antes, cuando no existía el celular, y nosotros salíamos a jugar a la calle, a la plaza, al parque, a la pelota, andar en bicicleta, contacto con el mundo, con la naturaleza, con el aire, con el sol, con el pasto. Y ahora la mayoría de personas están con la pantallita y también se manejan estar ahí, no sé, muchas horas. No quiero ponerle un límite de tiempo, pero ahí la conciencia absorbida. Sí, ya hay una patología relacionada con eso, hay estudios interesantes, pero bueno, eso es lo que lo pasa al hombre. El hombre se desconectó ya del físico. Y vamos perdiendo... Ya del físico, o sea, porque antes estamos desconectados de otras vibraciones más elevadas. Hoy ya del físico, Claro, porque a través del sí, celular sí, y otras sí, cosas, sí. ya estamos en una cápsula. Y vamos perdiendo, para ir cerrando, el gran objetivo de la vida, que como diría un autor gnóstico, trágica es la existencia de aquel que no conoce el motivo de su vida. Así que, bueno, ahí está expuesto el tema, la búsqueda de la conciencia. Bueno,
te damos las gracias, Eduardo, por haber Gracias a venido al vos, programa. Maximiliano, por la Se nos invitación. fue la hora, gracias a los televidentes y seguidores del programa. Los pueden encontrar en Spotify, en las redes sociales, nos buscan por el nombre El Ojo de Aurus o mi nombre y los van a encontrar, Maximiliano Castro. Y bueno, los esperamos en el siguiente programa con un tema relacionado con el misticismo y la ciencia. Muchísimas gracias. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá del evento.